¿Estará grabando? Sí. Está grabando, Sí, parece. graba. Sí. Bueno, entonces no estoy controlando esto porque ahí. Introducción, ¿ven? A mí me aparece WhatsApp. No, Se ve una todavía no, pantalla se de ve la WhatsApp. pantalla del WhatsApp. Sí. De Sí, nuevo. a mí también. Cada vez vamos peor nosotros, chicos. Profe, tiene que dejar de transmitir, o sea, la pantalla y transmitir de nuevo y ahí selecciona el programa que quiere mostrar. Sí. Porque si no, no la deja cambiar. No puedo moverme con un power. No. Es únicamente seleccionando porque es por ventana de aplicación o de programa. Bueno. No voy a hacer más power entonces. Entonces, espera. Selecciono esto. Qué complicado. Es como que cada pantalla... Chicos, un minuto me dan porque no puedo moverme en la máquina. Tranquila, no hay apuro. Sí. No hay drama, nosotros lo aprendimos ayer tratando de entender matemática, era un lío, era cómico. Claro. ¿Acá ven? Sí. Sí. La dejo así porque va a ser más fácil después seleccionar. ¿Sí? Lo importante es que más o menos vean. Entonces, ¿se acuerdan que estábamos en la organización y acá un estudiante ha puesto introducción, desarrollo, conclusión, ¿no? Muy bien que piensen en partes. La reseña se caracteriza porque esas partes que ustedes piensen no tienen subtítulos. Es un texto en continuo, ¿sí? En general una reseña no se subtitula. Marcan solamente ponen solamente el título general y después es un texto en continuo. Obviamente, aunque sea un texto en continuo, tiene secciones, ¿sí? Entonces, acá la propuesta de los compañeros es, contaría quién es Alejandro Berkovich, datos de él o de los autores del documental, cuándo es que hizo el documental, coyuntura del país, las condiciones de producción de ese documental y por medio de qué plataforma fue divulgado. Si una breve descripción del documental, algunos de los personajes de relevancia que aparecen en escena. Básicamente, si ustedes, para hacer un poquito de juego con la bibliografía que tenían que leer, lo que está diciendo es que colocaría una parte de contextualización, ¿no es cierto? ¿Les parece que esto va bien? Sí. Sí. Desarrollo. Narración de cómo fue dividido el documental para una mejor comprensión lectora. En esta segunda parte brindaría un resumen del documental. Claro, es verdad, acá no sería incorrecto incorporar un resumen y seguir la linealidad del documental o del texto que fuese. Por ejemplo, si están reseñando un libro, imagínense que tiene varios capítulos, bueno, colocar en el capítulo 1 se aborda tal tema, en el capítulo 2 tal otra cosa. Seguir el orden lineal, no está mal esta idea de resumen para esta sección del texto, ¿sí? Pero siempre pensar una introducción que contextualice, ¿está? Bien. Lo único que yo diría es que entiendo el sentido, pero el uso de la idea de narración, porque vos en realidad no estás narrando, estás describiendo cómo es ese objeto documental, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta, después voy a hacer una referencia a eso, que en realidad en tu reseña no hay secuencias narrativas, el documental, pero no en tu reseña. ¿Por qué? O en esta parte de la reseña, ¿por qué? Porque en realidad vos estás describiendo el objeto, no estás contando. El que cuenta es el documental. ¿Eso se entiende, chicos? Sí. Hay chicos esperando para entrar. Esperen, ¿eh? ¿Dónde voy? Acá, participantes.
Bueno, ya estamos, ¿no? Bien. Esto lo tengo que sacar y ya estamos. Y agrega, aquí irían mis críticas, en este caso estoy recomendando el documental, agregaría también por qué las personas deberían verlo, luego pasaría a comentar cómo se estructuró el documental, pasando de la historia del fondo al estudio de casos. Muy bien, ella o él detectó acá dos formas de argumentar que tiene el documental. Una es por argumentos históricos, y ahí recurre a la narración histórica, y otra es por contraste de casos, ¿no? Portugal y Grecia, para en realidad lo que se quiere argumentar es el caso argentino, ¿no? Entonces digo como estrategias argumentales ahí en el documental, ¿no? La historia, que provee un argumento, y por otro lado el contraste de casos, para pensar cuál es la situación de la Argentina en realidad, ¿no? Y acá lo dice, para finalmente compararlo con la Argentina. Después otra opción es texto breve, y acá vuelvo a señalar esto que me parece interesante de la brevedad, porque volvemos a la misma idea de condensación, de resumen. La reseña no es exactamente un resumen, vemos que tiene otra estructura, pero sí es un texto que de algún modo implica condensar, ¿sí? Entonces tiene que ver con la brevedad, que intenta dar una percepción de lo más abarcativa, no siempre, a veces es detallista, concentrando lo más posible los contenidos, con una fuerte crítica a la falta de especificación de dónde fueron tomados los datos e información. Entonces ustedes ven que acá los dos compañeros en realidad lo que están marcando son secuencias como más argumentales, serían los polos que nosotros vimos, que tienen que ver con esta evaluación crítica, ¿no? Todo el tiempo está hablando de esta secuencia en donde se espera, que habíamos visto que para mí por lo menos era la predominante en la reseña, porque se espera que no solamente hagas una condensación, sino también que aportes tu evaluación a ese objeto que estás reseñando. Y en realidad la secuencia esta, que la vamos a llamar crítica, ¿sí? Podría estar en cualquier parte de la reseña. ¿Se acuerdan cuando vimos los textos expositivos que yo le dije a una compañera, bueno, colocar en un texto expositivo, en un informe de lectura, por ejemplo, la subjetividad, tu crítica o tu mirada o tu percepción en la conclusión no estaría tan mal? Bueno, en la reseña puede ir desde la introducción, ¿sí? Y puede atravesar toda la reseña. Puede estar condensada en un sector, es verdad, pero no hay problema con que esta secuencia aparezca intercalada en el texto, ¿sí? ¿Está? ¿Vamos bien? Sí, creo. Bien. Profe, ¿Sí? ¿y un ejemplo de eso cómo sería una crítica? No te escucho. No te escucho. ¿Cómo? ¿Cómo sería una crítica en una reseña que la abarque? Me das, ya entendí, me das un segundo que veo los aportes de los compañeros y después vamos a pensar un poquitito cómo sería una crítica, una reseña, porque en realidad es algo difícil, ¿sí? No es una cosa sencilla, pero va a depender de la situación, del contexto en el que vos hagas la reseña. En algún caso se puede complicar más esta evaluación, y en otros casos puede ser más suave. Por eso me gustaría tratarlo al final de la clase, ¿está? Y te respondo al final de la clase. No hay problema. Entonces, bueno, conclusión. Por último, mostraría las conclusiones a las que llega el autor sin hacer juicios de valor. No necesariamente, no es muy eficaz que vos termines tu texto como lo termina el texto original. Acá se supone que podés hacer juicios de valor y además podés hacer un final que sea más sintético y no depender tanto del final de tu objeto fuente.
¿sí? Y estimulando al lector de la reseña a ver o no el documental. Siempre aparece en las reseñas esta idea de recomendar, ¿sí? Es muy usual que aparezca y es muy usual que se refuerce al final. Y para finalizar dejaría una reflexión personal sobre el tema en cuestión, para acompañar el trabajo del director e incentivar al lector para que lo vea, lo mismo, la misma idea, ¿no? La idea de recomendación. Eso me parece bien. Y ahora voy a tener que... esto no lo ven, ¿no? ¿Qué secuencias textuales incluiría? Sí, sí, se ve. Se ve. Ah, qué suerte. Pegamos. Coincidió, secuencias descriptivas, secuencias explicativas me parece muy bien. Imagínense que yo les di para pensar la reseña un documental que está pensado para un público muy amplio, ¿vieron? Tiene estrategias de explicar las cosas de modo muy sencillo, ¿no? Utiliza muy recurrentemente la metáfora de la cocina, está todo el documental atravesado por esa metáfora de la receta, ¿no? Todo ese campo metafórico del cocinar, que fue a mí la parte del documental que me pareció, me aburrió un poco la metáfora, porque fue mucho para mí, ¿no? Pero bueno, nada, una cuestión de gustos nada más. Pero ven que va a un público como que le explica mucho, ¿no? Hasta un público muy general, no al especialista. La reseña académica... Es lo que se habla en economía, cuando se habla de cocinar, es de dibujar. Los contadores, cuando dicen que dibujan números para evadir impuestos, cocinan. Por ahí pagan por hacer eso. O sea, les gusta mucho, porque viste que también usan la palabra licuación, licuar. liquidez. Sí. Se refiere a la liquidez. La liquidez, y claro, hablan de licuación, licuarse, licuaron los capitales, y yo digo, wow, me viene la Recetas económicas. La licuadora. Es les lo que gusta. hago todos los días para Moyano, profe. La jerga economista. No me cuentes esos detalles, por favor. No, es hermoso. Bueno, entonces tenemos secuencias descriptivas, ahí va, a la secuencia explicativa. Explicar implicaría, vamos a unificar lenguaje, digamos. Cuando hablamos de exponer, estamos hablando de exponer ideas o argumentos de otros, no los nuestros. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Cuando hablamos de explicar, está muy ligado, por eso decimos textos expositivos explicativos. Cuando hablamos de explicar, indica explicar conceptos de otros. ¿Sí? En este caso, en el caso de la exposición. Explicamos conceptos, exponemos argumentos. ¿Está? ¿Sí? ¿Ven la diferencia? No los escucho. Sí, sí, sí. ¿Sí? Un minuto, chicos. No me puedo ni mover. No sé dónde me quedó el chat. More chat. Ahora me doy cuenta que cuando están muy callados tengo que ver el chat porque por ahí me escriben de ahí, pero tengo una imposibilidad muy grande. No, creo que no hay nada nuevo. Bueno, ¿Está entonces... grabando? ¿Está grabando esta parte? Sí. Sí, me acordé. Bueno, entonces, en una reseña para el ámbito académico, por ahí hay que ir al detalle y explicar o saber mostrarse de un modo, ¿no? Como un colega, y mostrar secuencias explicativas, ¿no? Entonces, bueno, el autor utiliza este concepto para referirse a tal y tal cosa. Entonces,
hay que ver cómo seleccionar esta información, ¿no? ¿Qué se condensa y qué no? ¿No? Y cuando piensen en eso, qué info selecciono, qué info descarto, piensen mucho en cómo se están construyendo ustedes como enunciadores del texto. Entonces, lo que están descartando en realidad no lo están para construir una imagen de experto, de que sabe sobre el tema. La reseña académica frente a cualquier otra reseña hace mucho hincapié en que el reformulador del texto fuente es experto, sabe, ¿sí? Es campo, es colega, ¿sí? Entonces, en esa selección, fíjense qué es lo que a ustedes les parece que puede contribuir a generar la imagen de especialista, de experto. Bien. Para la parte de crítica usaría secuencias argumentativas para lograr convencer al lector de que mi opinión es correcta. Bien. Acá hice la reflexión sobre la narración. La narración ocurre más que nada en el documental, no va a ocurrir tanto en la reseña. ¿Por ahora vamos bien? Sí, sí. Sí. Sí, igual estoy lenta porque 3 horas para cambiar de página, pero ahí ven cuál es la predominante. ¿La ven la...? Sí, se ve. Sí, sí, se ve. Bueno, de esto hablamos. En conclusión, en función de lo que hablamos, ¿cuál sería la secuencia predominante? La descripción. No, la crítica. Vos podés tener una reseña con poca descripción, pero sí una valoración. Pero no te podés tener una reseña sin valorar. Sería un resumen. ¿Y la argumentativa, profe? La argumentativa, tal cual. ¿Entienden la diferencia, chicos? Si vos le sacás la crítica o la argumentación, tu posición respecto al documental, si es bueno ir a verlo, no bueno ir a verlo, si es valorable el aporte o no, vos tenés un resumen, no tenés una reseña. Entonces lo que está marcando a la reseña como un género aparte, distinguible, es tu valoración justamente. Si no, deja de ser reseña. ¿Se entiende? Profe, perdón, una pregunta. Pero si en las secuencias textuales nosotros somos críticos, la predominante va a ser descriptiva, crítica. Bueno, por cantidad va a ser la descripción, pero vieron que le Claro, dije... eso. Claro, por cantidad va a ser la descripción, pero por cualidad lo que hace a una reseña que sea reseña es que tenga un juicio de valor, es que tenga una opinión, una argumentación, ¿está? Profe, Una yo, evaluación de tu parte, sí. profe, yo leí el texto que había que leer supuestamente para hoy, ya estoy re perdido. O sea, entendí las cosas en las cuales me equivoqué o me faltó agregar, pero más que nada vi que ahora entiendo por qué es argumentativa, porque tiene que, o sea, cuando es positivo o negativo, no puede ser tan chocante. Entonces tiene que argumentar de alguna forma más pasiva, más tranquila y sin ser de una ir a decirle, no, te equivocaste en tal cosa. Porque aparte sería un colega y bueno, hay un montón de cosas en el medio que Sí, interactúan. muy bien. Vamos a llegar a eso al final de la clase cuando articulemos con la bibliografía, pero sí. Y hay Es más difícil eso. Claro, hay que tener muñeca, ¿no? Porque hay una relación de poder muy asimétrica entre los que reseñan, que suelen ser jóvenes investigadores o alumnos avanzados de la carrera, y el objeto de la reseña, que suelen ser sus profesores, por ejemplo. Entonces, es medio complicado criticar al profe, y más públicamente. ¿Entendés? Hay que tener mucha cintura. O es complicado criticar a un colega que está en una jerarquía superior porque puede ser nuestro empleador, ¿no?
Entonces hay que hacer las críticas. En general, chicos, las reseñas son textos elogiosos. La reseña académica, no la reseña en el diario. La reseña en el diario se puede valer por un montón de cosas, entre ellos si la fuente pagó para que le hagan una buena reseña. Hay muchas cosas que pasan en los Profe, diarios. disculpe, pero en una reseña académica, ¿por qué siempre tenemos que ser elogiosos? Si nosotros no estamos de acuerdo a lo que estamos reseñando. Podés manifestar. Hay que tener mucho manejo de lo que es la escritura y la sutileza para poder criticarlo sin ser ofensivo o agresivo. Pero si Sí. se critica con fundamentos, no puede ser mal interpretada. No, escúchame. Yo te voy a decir algo. No es que no podés. Podés. No conviene. No, ni tampoco que no te conviene. Podés hacerlo. Lo que yo te estoy contando es la regla, la regularidad. Y te estoy explicando por qué no aparece tan fuertemente la dimensión polémica en la reseña. Eso la marca genéricamente, ¿entendés? ¿Por qué no aparece tan fuerte la confrontación de ideas? Si no te gustó el libro, ¿por qué esa crítica siempre es suave y matizada? Esa crítica es suave y matizada por las condiciones de producción de la reseña, porque hay una relación de poder, hay asimetría. Entonces, o sea, lo que te estoy marcando es la regularidad, lo que el género muestra, y se explica por qué ocurre eso. Eso no Y hay un significa, marketing. no lo Hay un llamaríamos, marketing de eso. no, lo llamo género. Eso es el género. Las personas usamos el lenguaje en función de lo que estamos haciendo. Cuando hay una relación asimétrica, no somos tontos, no nos mandamos, o sea, nos cuidamos. Entonces ahí suavizamos la crítica, ¿sí? Porque estamos bajo una situación de poder. ¿Eso qué significa? ¿Que no vamos a criticar? No, pero vamos a usar modalizadores, vamos a modalizarla, ¿está? ¿Entienden? No es lo mismo Profe, lo que... discutir entre pares que discutir con jefe, ¿está? Imagínate una discusión. Es que también quiere ayudar a la ciencia. Al ser académica, no, o sea, trata de ayudar a todo, o sea, el conjunto, de que se entienda el tema o verlo de otra forma. Por eso es tan importante. Bien por el punto que estás marcando. Para contribuir a la ciencia, el estudiante o el investigador tiene otros formatos más pertinentes en donde la crítica es fuerte, es conflicto, que es el artículo científico, la monografía, el ensayo. La finalidad de este texto es recomendar o no recomendar una lectura. No es hacer un aporte al campo. ¿Se dan cuenta? Por eso yo le aclaré en lo que sería en el ámbito académico. En el ámbito académico, la finalidad de hacer reseñas, vamos a poner, porque hay otros contextos, en revistas científicas, es recomendarle a los lectores de esas revistas científicas si leen el libro o no lo leen. No es hacer un aporte a la disciplina. ¿Entienden? Cuando esa persona, ese investigador, quiere hacer un aporte a la disciplina, escribe un artículo científico. Y ahí sí la dimensión es bien polémica. O sea, la crítica puede ser polémica. Ahí Claro, pero por eso le dije lo del marketing. Hablaba de que si le ponen plata, la persona que pone el libro, por ejemplo. Vos haces una reseña de un libro y tenés plata. No, espero que no de ese lado. Espero que no pasen en las revistas científicas, porque tienen un comité muy riguroso. Una revista científica se caracteriza y se distingue, por ejemplo, entre otras cosas, de una revista comercial, porque hay un comité de expertos que la avala, y no podría pasar eso. ¿Sí? No podría pasar que por plata se hable bien de ese libro en ese contexto. Y además otra cosa, chicos, cuando
vos presentás un artículo en una revista científica, lo presentás anónimamente. Y los evaluadores son, te evalúan anónimamente. O sea, tu artículo tiene ese comité, va a ese comité, que hay un comité evaluador y hay un comité académico, y vos sos recibido por los jurados sin nombre, no saben quién sos. Leen tu texto, pero no saben la persona que sos. Yo he conocido casos en donde amigas se rechazaron textos. Y después se enteraron. Creo haber comprendido. Hola. No, está dando la Es clase. excelente porque es lo más profesional que puede haber. Sí. Perfecto. Bueno, nos vuelven a quedar 10 minutos. Sí, Profe, cuando vos querés hacer una evaluación positiva, muchas veces, no sé, como para reafirmar algo que está diciendo el autor, ¿no podés aportar algo a tu reseña? Sí. Y se cortó, ¿no? No. Algo pasó en mi máquina. Ah, es Zoom que me manda publicidad. Valentina, obligate, por favor. Dale. Comprá ahora Zoom. Ay, Dios mío. Bueno, me decías, Wanda, de poner tus aportes. Sí, podés, pero no es la finalidad del texto. Si vos viste en la reseña que se le hace a Piketty, el economista ese pone mucho de su lectura, pone muchos aportes, ¿sí? Pero no es una marca genérica muy fuerte, ¿está? Evidentemente esa persona estaba muy segura de sí, segura de sus saberes, muy afianzado en el campo, es doctor, y entonces se permite hacer una reseña en donde dé un aporte, ¿está? Cuando sos un joven investigador sos más cuidadoso, o cuando sos un estudiante más todavía. ¿Entendés? Porque por las condiciones en las que estás. Entonces yo lo que les estoy tratando de decir es que no pueden hacer un texto que sea crítico en el sentido de ver lo negativo y tratar de hacer una crítica constructiva a eso. Lo pueden hacer. No es lo que usualmente pasa por las condiciones de producción de este género, porque hay que entenderlo al género. No es lo que se van a encontrar más fácilmente en una reseña en general, en la revista científica. De algún modo el reseñador se esfuerza por mostrarte porque es una lectura pertinente. ¿Sí? Está bueno leerlo. Nivel positivo. Las críticas, si las hay, son suaves, ¿sí? Y eso pasa, chicos, fíjense quién está haciendo ruido, porque los muteo, tengo que ir a otra página y todo se pone lento. Huguito, fíjate que abajo a la izquierda tenés un micrófono, ahí lo silenciás. Y cada vez que quieras hablar, vas y apretás ahí de nuevo, y ahí hablas tranquilo. ¿Lo ves? Hugo, ahí está. ¿Vamos bien? Cada vez que vos quieras hablar, vas ahí abajo y lo... Ahí puedo hablar. Claro, sí. ahí está. ¿Listo? Bueno, listo, profe. Bien. Acá esto un poco ya lo hablamos, que la reseña podría asemejarse a un resumen, y esto sí, yo retomo esta idea, pero tengan en cuenta que el orden y la estructura de su texto no puede ser la de un resumen. Y para diferenciar la reseña del resumen, es muy interesante que esté toda esta evaluación por parte del reseñador, ¿sí? ¿Cómo caracterizarías al enunciador de este tipo de reseñas? Acá, fíjense, acá hay un error muy grave en función de la pregunta. Comenzaría diciendo que el enunciador se llama Berkovich. No. ¿Por qué no? Porque el enunciador es quien redacta la reseña. Es el que está en relación jerárquica más baja. No es Berkovich.
Berkovich es el enunciador del documental, si quieren, o la voz responsable de ese documental. Hay muchos enunciadores en el documental. Pero bueno, es la voz, el locutor principal, digamos. Sería el autor de la reseña. Acá me dice, el enunciador escribe para un enunciatario colectivo, el enunciador quiere transmitir un mensaje, entonces en este caso diseña una reseña para persuadir, muy bien, esa idea de persuasión tiene que estar al enunciatario de algo, en este caso de ver el documental desde una mirada crítica y reflexiva. Está bien, me parece bien. Quiero pasar a esta. ¿Qué tipo de lenguaje se utilizaría? Porque fue en la que más duda, los vi dudando mucho acá. Entonces, bueno, ¿ven la diapositiva? Sí, se ve. Bien. Utilizaría el lenguaje periodístico, ¿vale? Es para una revista, tendría que valer. Es una revista académica. Está en el campo de la praxis, en la esfera de la praxis humana periodismo, o están en la esfera de la praxis humana academia, discurso académico. Claro, es un discurso académico, no iría en un discurso periodístico. No se confundan por el término revistas, ¿sí? El término revistas genera la prensa gráfica, es muy amplia, y entonces fíjense, piensen la revista como un dispositivo. Lo pueden usar los medios de comunicación para informar, para entretener, para divulgar sus ideas, los partidos políticos, y el campo académico para hacer circular sus ideas también. Entonces va a tener, la revista es un dispositivo que tiene distintas finalidades en función de la praxis en la cual se inserta. ¿Se entiende? ¿Me quedé sola? Sí, sí. Sí, no es lo mismo. No es lo mismo. Se habla con el lenguaje técnico. Exacto. Entonces, justamente el campo académico, como para ustedes es nuevo, esto creo que ya en parte lo dijimos, ¿qué hacen? Buscan modelos de otros campos que conozcan. ¿Y dónde buscan información o es habitual conocer, informarse, ese tipo de operaciones? Y en el periodismo. Entonces se tiende a copiar los estilos y los formatos del discurso periodístico, pero en realidad acá estamos en otra práctica, en otro ámbito, entonces tenemos que ajustar más el vocabulario. Es un proceso, chicos, no es rápido. Tiene que ver con adquisición, tiene que ver con apropiación de ese lenguaje en función de una etapa de formación que recién están empezando, ¿sí? O sea, la especificidad la van a encontrar recién al final de la carrera, ahora están iniciándose, ¿está? Entonces no es algo que van a solucionar de un día para el otro, tienen que pasar ese proceso, pero por lo menos pueden estar un poquito más alerta y decir, bueno, no, yo me voy al ámbito periodístico porque en realidad es el formato disponible que tengo, es el estilo disponible que tengo para comunicar ideas, pero hay diferencias. Es otra esfera de la praxis humana, ¿sí? Utilizaría un lenguaje natural, yo creo que acá natural dijo como más coloquial, me parece, y argumentativo. Ahí ya es distinto, porque el lenguaje argumentativo no es un lenguaje tan sencillo, tiene también sus códigos, el cual permitiría la comprensión fácil de los receptores. Queriéndome dirigir a todos los habitantes de la República Argentina, estas revistas especializadas tienen circulación internacional, incluso no están limitadas a nuestro país. Y vos no te vas a dirigir a todos los habitantes de tu país, o no querés captar la atención de todos los habitantes del país, sino que querés captar la atención de la comunidad a la cual vos pertenecés, la comunidad de saber al cual vos pertenecés, qué sé yo, los economistas, ¿sí? Entonces, ¿puedo hacer un comentario respecto de esta parte? Sí. Sí, que creo que, por lo menos a mí me pasó,
que esto generó un poco de confusión porque si bien el documental es del ámbito de la economía, es un documental más bien de divulgación. Entonces está dirigido a un gran público más amplio, pero al mismo tiempo es especializado. Entonces por eso hay como una contradicción. Claro, si quiere. claro, pero a mí me viene genial eso por algo, porque yo acá puedo, al mismo tiempo que estoy diciendo todo esto, reflexionar con ustedes que una cosa es el estilo del documental y otra cosa es el estilo de ustedes, o el que ustedes deberían tener acá, ¿entendés? Sí. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Fíjate si esta actividad la hacíamos con un texto académico.